Bueno, estamos en plena final de la Libertadores. Se está por terminar esta nueva edición del máximo trofeo continental. Y no sé, se me ocurre que es una buena oportunidad para tirar para atrás y recordar cómo era aquella primera final, cuando esto recién empezaba y cuando la Copa Libertadores no era más que un torneo que lo que en su día se llamaba Confederación Sudamericana de Fútbol y hoy es Conmebol, comenzó a ser disputar bajo el nombre de Copa de Clubes Campeones Sudamericanos, porque entre otras cosas solo participaban los campeones y no el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el que cada federación crea conveniente como es ahora. Aquella Copa Libertadores que empezó mirada con sospecha, con recelo en algunos países, entre ellos el nuestro, solo contó con 7 participantes en el arranque. Fue un torneo más bien corto. Participaba San Lorenzo, que había sido campeón en el año 59, era el representante argentino. Bahía fue el campeón de Brasil. Sport Bahía. Sport City Bahía fue el campeón de Brasil. No estaba ninguno de los grandes del fútbol brasileño. Y aquella final de Libertadores acabaron llegando Peñarol de Montevideo, que con el correr de los años se fue tornando un clásico, hasta que llegaron las vacas flacas en las últimas décadas. Pero allá por los 60, por los 70, incluso en los 80, llegó a ser uno de los equipos temibles dentro del contexto sudamericano. Y Olimpia de Paraguay, que fue todo una sorpresa, aunque Paraguay en el año 58 había participado en el Mundial en Suecia, no le había ido del todo mal, tenía buenos jugadores, pero en un principio no aparecía Olimpia como candidato, claro, para jugar aquellas finales. Sin embargo, sí que llegó a los partidos definitorios que, tal como es hasta el presente, se jugó a 2 partidos, uno en cada país. Y como era hasta hace no mucho tiempo, hubiera necesitado un partido de desempate, claro, en el supuesto de que cada uno hubiera ganado un encuentro. Estamos hablando de la primera final. Y ya en aquella primera final hubo problemas. Es algo que parece inherente al fútbol sudamericano, que viene pegado a la camiseta de los equipos, que siempre haya cosas turbias, siempre se registren en la historia hechos que no tienen mucho que ver con el fair play. ¿Cómo fue la secuencia de aquella final? El primer partido se juega en Montevideo, 12 de junio de 1960, cielo gris, invierno en la capital uruguaya, 70.000 personas en el Centenario. Hay que decir que todo se definía por desempate, y en la semifinal Peñarol-San Lorenzo tuvieron que desempatar. Sí. Y San Lorenzo, acá en Buenos Aires, el torneo no tenía mucha aceptación en aquellas primeras ediciones. Error histórico de la dirigencia de San Lorenzo. Exactamente. Y entonces San Lorenzo, a cambio de una mejor retribución económica, aceptó jugar el desempate en Montevideo. Perdieron. Y por eso no pudo jugar su primera final bueno, no sabemos qué hubiera ocurrido en terreno neutral, ¿no? Sí, pero hubiese jugado la final por primera vez en su historia. Mirá todos los años que tuvo que penar San Lorenzo, tuvo que llegar Tinelli para que la gane, ¿no? No, por supuesto. Insisto, de haber jugado aquel desempate no sabemos si hubiera ganado ese partido de desempate. Pero hubiera tenido la final. Bueno, tendría que haber ganado el desempate a Peñarol, claro, para jugar la final, pero en terreno neutral era evidente que hubiera tenido más chance de llegar a la final, claro, que hacerlo en el Centenario. Bueno, en el Centenario se juega el partido de ida, un Centenario con más capacidad que ahora. Había unos taludes donde entraba el público de pie, y entonces, como ocurre con muchos estadios que fueron remodelados con el tiempo, perdieron capacidad. Estadio lleno. Y
Y ya la cosa empezó a complicarse durante el partido porque la garra charrúa empezó a imponer su ley sobre la garra guaraní de manera un poco violenta. Se puso duro el partido. Según las crónicas, el juez chileno, Carlos Robles, fue muy permisivo con los muchachos uruguayos. Qué raro. Sí, y al final el partido registró un solo expulsado, después de haber sido, insisto, un partido muy duro, porque bueno, claro, los paraguayos tampoco es que se quedaran atrás, ¿no? El único expulsado fue un jugador de Olimpia, claro. Por supuesto. Ganó Peñarol aquel partido 1-0 con gol de Alberto Spencer. El ecuatoriano. El ecuatoriano, que todavía hoy es el máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores. Ya comenzaba a sacudir redes en aquel momento. Después, ya estaba con 10 hombres el Olimpia con la expulsión de Lescano y marca el gol Spencer. Y cuando llegan al aeropuerto para volverse, empiezan las amenazas del otro lado, porque el presidente de la delegación, que era un dirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el doctor Lidio Quevedo, dijo: me parece que no se dieron cuenta que hay que volver a jugar en Asunción. Con lo cual preparaba el ambiente para lo que iba a ser la revancha. Claro. Para la revancha, la Confederación Sudamericana... Hay un detalle importante, que es también muy curioso, que se me había pasado. Los árbitros eran de nacionalidad diferente a los dos contendientes. Claro. Pero los jueces de línea eran del mismo país donde se jugaba el partido para ahorrar costos. Mira vos. Entonces, los líneas de aquel partido eran uruguayos, así como los líneas en Asunción fueron paraguayos. Allá fue un árbitro argentino, Pradaude, sí, a dirigir el partido. El partido no fue tan violento. Fue bastante más jugado que discutido, a pesar de las amenazas del hombre de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana. Y se había puesto 1-0 Olimpia. Peñarol se fue metiendo atrás, había arrancado bien el partido, pero a medida que pasaban los minutos se fue metiendo cada vez más atrás. Y bueno, al final marcó el primer gol el equipo paraguayo, con un gol de... lo estoy buscando por acá porque tenía el dato, pero no me lo acuerdo de memoria. Sin mucha fuerza. Recalde. Mire usted. Recalde fue el que puso el 1-0 y empató la eliminatoria. La cosa estaba 1-1 en el viejo estadio de Puerto Sajonia. Claro, donde jugó Argentina en las eliminatorias del 65 para el Mundial de Inglaterra. Exactamente, que es el mismo estadio, digamos, que hoy sí, es el Defensores del Chaco, pero que solo tenía capacidad para 20.000 personas, en un estadio chiquito, en el Paraguay de aquel entonces. Y a 7 minutos del final, un señor que de ahora vamos a escuchar contar un poco cómo eran aquellas finales, aquellos partidos, un señor que marcó historia en la Copa Libertadores, se llamaba Luis Cubillas. A 7 minutos empató de cabeza para Peñarol y le dio la primera Libertadores de la historia al equipo carbonero de Montevideo. Yo creo que hoy en la distancia, en el tiempo, sentimos un gran placer y una gran satisfacción de ser protagonista del primera Copa Libertadores de América. Es muy difícil, Campo no tenía la seguridad que tiene hoy, no había el respeto que hay al espectáculo hoy. En aquel momento había que ser, aparte de buen jugador, tener algo especial como la valentía, ¿no? El jugador tiene que estar dispuesto a un montón, yo no digo sacrificio, sí, de entrega, de ser un gran profesional, de dar todo para estar en el máximo, para tener el mejor rendimiento posible en los momentos difíciles, tener un gran corazón. Cubillas, que murió hace algunos años, acabó siendo un auténtico ídolo en Paraguay, evidentemente para la hinchada de Olimpia, a pesar de haber sido el responsable de acabar con la ilusión del equipo más popular de aquel país. Yo le voy a contar muy brevemente una contrahistoria. A ver. ¿Sabe cuál es?
que en 1947, y por iniciativa de Colo-Colo, se jugó el primer campeonato sudamericano de clubes campeones, que es el antecedente, 13 años antes, que tiene la Copa Libertadores. Se jugó en los primeros días de febrero de 1948. Jugaron River, que era el campeón del 47 de Argentina, Litoral de Cochabamba, que era el campeón de Bolivia, Vasco da Gama, que era el campeón de Río de Janeiro del 47, Colo-Colo, que era el campeón chileno, Deportivo Municipal, que era el subcampeón del campeonato peruano, Alianza Lima no quiso jugar ese torneo, Nacional de Montevideo, que era el campeón de Uruguay, y el Emelec, que era el campeón de la zona del Guayas, porque hasta el año 57 en Ecuador había 2 campeonatos, el de la montaña y el de la costa. Exacto. Bueno, jugaron todos contra todos en Santiago. Ese campeonato lo ganó Vasco da Gama. Segundo a un punto fue River. Vasco da Gama lo ganó invicto, 4 victorias y 2 empates. River terminó con 10 puntos Vasco da Gama, y con 9 terminó River, y Nacional de Montevideo con 8. Este fue el primer campeonato que fue casi una especie de Copa Libertadores y que sirvió como inspiración para esta Copa. El máximo goleador de este pequeño torneo fue Atilio García, que es el argentino nacido en Junín, que pasó por Platense y por Boca, que jugaba en Nacional. Después salió Alfredo Di Stéfano, segundo. Tercero, Walter Gómez, que jugaba en Nacional de Montevideo. Cuarto, Félix Lustó. Y finalmente, Valeriano López, un peruano de potente cabezazo que era jugador de Deportivo Municipal y fue contratado por Huracán. Lo cierto es que la Copa Libertadores tuvo ese antecedente 13 años antes. Hay un detalle. ¿Sabe quién fue el arquero del invicto Vasco da Gama? Barbosa. No Ciro Barbosa, el arquero de los Andes, va a llamar a alguno de Lomas. Barbosa, el arquero que fue a buscar la pelota al fondo cuando Gigia hizo el gol que le dio el Campeonato Mundial a Uruguay en 1950. Y que fue redimido por la prensa brasileña después del 7-1, diciendo: Barbosa, ya puedes descansar en paz.